El Rincón de Aquiles. Pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com. Mónica Quintana es una todoterreno. Es la actual CEO de Mindset, que decirte que es uno de los motivos por los que me decidí a trabajar en esta empresa. Y además de ser una tía súper inteligente, Mónica es una excelente comunicadora que acaba de lanzar, junto a otro viejo conocido del podcast, David Alayón, el libro Upgrade, Desarrolla tu perfil a prueba de futuro. En esta charla hablamos con Mónica de sus apasionantes vidas. Porque sí, Mónica ha vivido varias vidas en paralelo. También hablamos del proceso de escribir el libro, de su perfeccionismo, de cómo el autoconocimiento es una de las mejores herramientas para desarrollarnos y de algunos consejos para mejorar en los artes de dar y de recibir feedback. Espero que disfrutes tanto como yo de esta conversación con Mónica Quintana. Bueno, Mónica, pues un placer tenerte por aquí. Estoy muy ilusionado y lo primero que te voy a preguntar es que, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, David, qué tal? Pues yo muy bien, muy contento de... Mónica, nos acabamos de conocer ahora hace 30 minutillos y me está causando muy buena impresión lo que va a ser esta charla. Me ha gustado mucho lo que he visto. Creo que nos vamos a llevar muy bien tú y yo, Mónica. Así que con ganitas de hacerte muchas preguntas y de escucharte todo lo que nos tienes que contar. Qué bien, pues por mi lado encantada también. El agradecimiento es mío y más todavía con dos personas como vosotros, ¿no? Que os sigo desde hace tiempo y enhorabuena porque el contenido que hacéis es espectacular. Pues mil gracias, Mónica. Y vamos a empezar por, nosotros ya te hemos presentado, pero ¿cómo te presentas tú a ti misma? Esa es la primera. Muy bien. Pues esta es una pregunta que me resulta a menudo algo complicada, ¿no? Por esto de tratar de resumirme o definirme con un par de frases. Yo creo que el marketing ha hecho mucho daño con esto de, venga, ahora en 3 cosas, en una frase. Es como, por favor, pero qué ansiedad tener que resumirse con una frase, ¿no? Cuando, pues la vida puede ser larga. Yo ya os lo decía antes, soy un poco pureta, he vivido muchas vidas, he tenido una vida ancha en el sentido de que he hecho muchas cosas también. Entonces yo, después de haberlo mirado mucho, pues sobre todo me definiría, por ponerle alguna etiqueta, como exploradora, porque tengo un gran afán por lo nuevo, me gusta mucho lo nuevo, el riesgo también, y luego rarita. Me he reconciliado de alguna manera con el término, he encontrado la belleza en el sentirse diferente o el pensarse de manera diferente, y dentro de todo esto, pues no sé, quizás otros adjetivos que tienen un poco que ver conmigo. Pues me gusta mucho aprender cosas nuevas, tocar nuevos territorios, por tanto, pues me considero polímata, a veces remo un poco a contracorriente, me considero heterodoxa y más cosas, pues algo diletante también, poliédrica, paseadora o flanés o vagabunda, incluso si queréis decirlo así. Me encanta pasear y enfrentarme a lo nuevo, a descubrir cosas nuevas. Y luego, pues sobre todo, pues una auténtica yonki del aprendizaje. Eso más o menos sería yo. Como os digo, pues he vivido muchas vidas distintas, he hecho muchas cosas de las que he aprendido muchísimo y pues quizás sea más sencillo el conocerme no tanto por cómo me defino, sino por las cosas a las que me dedico. O sea que aquí, si queréis, un poco a modo de resumen, a lo que yo me dedico fundamentalmente es a la estrategia, resolviendo problemas en contextos complejos, sobre todo relacionados con la cultura corporativa, el talento, la innovación, y luego pues también acompañando a líderes a prepararse para el futuro. De todo lo que has dicho, Mónica, me quedo con la parte de yonki del aprendizaje. Creo que aquí los tres compartimos ese objetivo en la vida, ¿no? Y creo que también la gente que nos está escuchando ahora mismo, pues lo mismo, ¿no? Compartimos esa pasión por aprender y siempre estar en ese estado, ¿no? de constante aprendizaje. Hay una pregunta que solemos hacer siempre a los entrevistados. No sé si recuerdas este famoso discurso que dio Steve Jobs en Stanford, en el que hablaba sobre los puntos, ¿no? Que una vez que él miraba en retrospectiva a su pasado,
pues eran esos puntos que iba uniendo, ¿no? Y que digamos que tenían un sentido de lo que él se había convertido en el presente, ¿no? Entonces yo te quiero devolver ese discurso que dio Steve Jobs y cuáles son esos puntos tuyos que ahora mirando en retrospectiva parece que cobran sentido, ¿no? Y los puedes unir hasta encontrar la Mónica que tenemos ahora mismo pues enfrente de nosotros hablando en este podcast. Pues fijaos que yo como os sigo y escucho vuestros programas, ya me temía que me ibais a hacer esta pregunta, o sea que estuve meditando sobre ella, no os creáis, ¿eh? Y de la misma manera que creo que frente a nosotros tenemos toda una serie de futuros alternativos, pienso también que de alguna manera tenemos una especie de pasados alternativos. Yo estaba pensando que probablemente si dentro de un mes me hicierais la misma pregunta, es muy probable que contestase algo completamente diferente, porque claro, cuando has tenido varias vidas en paralelo y bueno, de la misma manera que yonki del aprendizaje, aunque a lo mejor la primera palabra no sea muy políticamente correcta, pero luego al mismo tiempo pues también un poco workaholic. O sea, he sido siempre una persona muy, muy activa, haciendo muchas cosas al mismo tiempo, como con una gran vocación de estudiar y de aprender. Pues claro, imaginaos, yo depende de esas vidas paralelas, de los hilos que tire, casi que las historias podrían ser unas u otras. Y de verdad que me ha dado mucho que pensar la pregunta. Pero bueno, me he hecho los deberes igualmente y digo, hay un común denominador. Entonces, a ver, pues algunas cositas, ¿vale? Por contestaros. Yo creo que uno de los hitos que además comparto con un gran amigo, que es Javier Recuenco, que además recientemente salió dando una entrevista a la BBC y la verdad que me sorprendía bastante la cantidad de puntos comunes. Y es que, bueno, ambos venimos de familias humildes y tanto en su familia como en la mía, pues teníamos padres compradores de libros. En mi caso, una madre compradora compulsiva de libros y yo es que aprendí a leer muy, muy pronto y además aprendí a leer sola y sin ningún tipo de filtro, lo que quería decir que, bueno, pues ya con 10 años me había leído toda la colección de los libros Planeta, de la editorial Gredos, de absolutamente todo lo que llegaba a mis manos, incluso la enciclopedia de la sexualidad que tenía mi madre escondida en un cajón, esa también me la leí siendo muy pequeña y bueno, por supuesto todas las enciclopedias, habidas y por haber, oye, que tenía su punto eso de la venta de los libros en casa, ¿eh? Yo creo que hubo muchísima gente de barrio humilde, como es mi caso, que se aficionó a la lectura gracias a tener toda esa serie de recursos en casa. Entonces eso alimentó indudablemente mi absoluta y compulsiva curiosidad por aprender y por leer. Luego, igual os parece una tontería lo que os voy a decir, pero hubo un profesor en primero de GB, sería como primero de primaria, ahora o algo así. Yo tendría arranqué un poco antes, yo tenía 5 años, se llamaba Don Pepe. Y bueno, ahí nos pintó un monigote, el planeta Tierra, con unos monigotes en la parte de arriba, otros en los de abajo, que si Nueva Zelanda lo pintó. Yo recuerdo haberle preguntado que cómo podía ser que los monigotes del lado de abajo no se cayeran. Entonces me explicó, bueno, porque el planeta Tierra es como una especie de gran imán. Entonces aquello dije, esto a mí no me cuadra, las llaves, como que no me convenció y ahí se desarrolló mi espíritu crítico. Siempre he sido una persona muy, muy crítica en el sentido de, bueno, pues tratar de plantearme la veracidad o no de las cosas que me encuentro y es algo que me ha acompañado a lo largo de toda la vida. O sea que imaginaos, yo fui una niña muy, muy preguntona, muy repollo y luego ya en mi época de instituto y de universidad tengo que decir que bastante troll. Tuvo que ser algo complicado sufrirme a mí en el aula, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso va de serie y creo que me ha constituido tal y como soy. Alguna cosa más también que me marcó, pues el hecho de haberme ido de casa muy pronto por, bueno, motivos ajenos a mi voluntad, lo cual me obligó a buscarme la vida, a iniciar una carrera también en el mundo de la música, el haber estado expuesta a un montón de cosas impropias para mi juventud, yo creo que, bueno, eso de alguna manera también me forjó para lo bueno y para lo malo. Y luego también para, bueno, pues haber conocido a gente extraordinaria por el camino y bueno, pues el aprender también el valor de que una buena conversación en un momento crítico de tu vida te puede dar el empujón que necesitas o incluso cambiarte la vida. Sí. Has hablado antes, Mónica, de los múltiples futuros y de los múltiples pasados y me ha recordado, no sé si has visto esta famosa infografía de Tim Urban, de los caminos, ¿no? De que digamos que estás en el momento presente, pero te has dejado muchos caminos, ¿no? En el pasado.
Y yo te quiero preguntar ¿hay algún camino que consideres que te hayas dejado y te arrepientas de no haber tomado una decisión, o piensas que esa decisión pues, te podría llevar a otro sitio, o para bien o para mal, en el punto en el que estás a gusto, no te arrepientes de nada, o ahora ya en retrospectiva que pues, siempre tomamos mejores decisiones, ¿no? Una vez que ya hemos pasado por eso, ¿cambiarías alguna decisión, grande o pequeña? Pues esta es una pregunta que me parece muy interesante y yo no me arrepiento porque para mí además incluso el fallo es una oportunidad de aprendizaje y lo cierto es que yo ni en el mejor de mis sueños podría llegar a haberme imaginado todas las cosas que, bueno, pues que tengo, que he logrado, que más o menos teniendo en cuenta mi punto de partida me parece increíble. O sea que al contrario, yo lo que siento es mucha gratitud por todo lo que tengo, por toda la gente extraordinaria que me he ido encontrando a lo largo de la vida y con toda la gente con la que tengo la suerte de trabajar a día de hoy. O sea que no siento otra cosa que gratitud. Mi enfoque sería bueno, ya sabéis que me interesan mucho algunas ideas relacionadas con el transhumanismo, la prolongación de la existencia y entonces a mí lo que me gustaría es vivir muchísimos años porque yo siento que me queda mucho por aprender. Yo, bueno, no os lo había contado, pero hice los 2 BUPs, es decir, en modo pureta esto ya sabéis que no existe, pero antes estudiaba el BUP, el COU, es lo que a mí me tocó. Yo hice los 2, hice el de ciencias puras, hice luego el de ciencias sociales y bueno, a mí me quedan varias cosas por hacer. No es un arrepentimiento, ojalá la tecnología nos sirva, oye, pues para mejorarnos, yo qué sé, pues si tienes algún defecto físico, pues el poder arreglarlo también, vivir mucho más años y entonces yo ahí sí que tengo claro a lo que me dedicaría, ¿vale? O sea que yo me gustaría tener una carrera, por un lado, de pianista, o sea, tocaría el piano, me encanta el piano, me encanta, amo la música y bueno, pese a que tuve una carrera profesional de 10 años en el mundo de la música, me gustaría el tener la oportunidad de aprender como si fuera una niña pequeña a tocar el piano. Y luego, por otro lado, la física teórica. O sea, me interesa sobremanera física teórica, astrofísica y pues eso me gustaría hacerlo. A día de hoy, pues una tiene que ser, bueno, realista con los tiempos, ya solamente con aprender es un trabajo de doble jornada como mínimo, pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho, al contrario, como digo, me siento con muchísima gratitud de todo lo que tengo, pero me gustaría vivir muchísimos años y tener toda la capacidad cognitiva para dedicarme al mundo del piano. Oye, a quién sabe cómo sería evolucionado con una inteligencia artificial, vete tú a saber. Y luego, vamos, poder formarme y aprender física teórica e incluso ir todavía más allá, que es descubrir los secretos del universo. Joder, pues vaya respuestas. Yo quería preguntarte, Mónica, bueno, en estos puntos, ¿no? Hay una característica tuya que es la superdotación, que hoy en día muchas veces como que se esconde bajo de la alfombra y es un tema incluso, podríamos decir que tabú. Y bueno, yo a raíz de ver el documental de las cebras en el que apareces tú, en el que has mencionado antes a Javier Recuenco, que también se pasó por aquí y que aparece en el documental, quería preguntarte cómo te ha influido, ¿no? El tener estas capacidades mayores, esta superdotación. ¿Cómo ha influido en tu vida? Yo lo primero de todo es que lo escucho y todavía tengo que tragar saliva. Es decir, que ese tabú o ese estigma sigue estando muy presente. Y de hecho tengo que reconocer que, bueno, siempre he tenido un cierto pánico escénico porque pese a todo soy una persona un poco introvertida y esa exposición, ¿no? me reta. Y yo tuve pesadillas con el tema del documental porque para mí era una forma como de mostrarme, de salir del armario, como que nunca hice gala tampoco, ni hablé gran cosa, ¿no? En mis contextos habituales y bueno, fue todo un reto. Luego al final me motivé a mí misma y estoy contenta de haberlo hecho porque me han llegado muchos testimonios de personas que se han reconocido en mi relato, de cosas que hasta no hace tanto tiempo yo pensé que me pasaban solamente a mí misma y he recibido muchísimos correos, tanto de hombres como de mujeres, diciéndome, wow, Mónica, me reconozco un montón en todo lo que cuentas. Entonces, bueno, pues a mí me condicionó en muchas cosas, ¿no? Pues el sentirse rara, el sentirse siempre la diferente, el no encajar. Ahora le han puesto hasta nombre a eso, el masking, ¿no? El ponerte una máscara y aparentar lo que no eres como para no ser rechazada por el grupo. O sea, hay que tener coraje al fin, ¿no? Para ser una misma. Pero bueno, ya desde muy pequeña, pues a ver, yo, como os decía, aprendí a leer sola, era una lectora voraz. Recuerdo lo que por aquel entonces, me refiero al Paleolítico inferior, se llamaba los parvulitos, que ahora sería algo así como educación infantil o algo así.
pues yo qué sé, veía a los niños ahí pegándose de tortas o las niñas jugando a no sé cuánto y yo pensaba para mí misma como, qué vulgaridad. Y me ponía a leer y luego, claro, ahí había los intentos de bullying, entonces yo me iba al aula y me escondía detrás de la fila de los abrigos. Esto lo cuento en el documental, no sé ahora si lo sacaron o no, pero esa historia la cuento. Yo me recuerdo a mí misma sentada, escondida detrás de la fila de los abrigos, leyendo, porque, bueno, mi grupo de pares no me aceptaba y luego otra cosa todavía peor, que es que mi lenguaje era tan sofisticado para mi edad que tampoco me entendían, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que me lleva acompañando mucho tiempo. Luego, obviamente, pues una aprende pedagogía, aprendes a contar las cosas de manera secuencial, con lenguaje mucho más sencillo, pero todo eso es un aprendizaje, pero por supuesto de niña os podréis imaginar. Y luego, bueno, pues no tuve la suerte tampoco de poder disfrutar de una educación personalizada. A mí me tocó una época en la que eso del adelanto y demás, mi comunidad autónoma, pues no se estilaba, o sea que había alguna adaptación en el aula, poca cosa. Y bueno, pues yo era una niña súper buena cuando era pequeña, muy, muy buena. Decían algo distraída, porque claro, estaba yo ahí con mis algoritmos mentales varios, pero luego ya, pues, modo adolescente, pues macarra, porque me aburría como una auténtica ostra. Y bueno, pues, ¿qué os voy a contar? Muy macarra. Lo que pasa es que no necesitaba... ¿Quieres que sigamos por ahí? Yo creo que lo Bueno, podemos dejar. ya, eso lo podéis dejar O a lo la dejamos ya a la imaginación. imaginación de cada uno. Sí, Os puedo ir contando cosas, pero tuve suerte, como os digo, en momentos críticos de mi vida. Luego imaginaos que lo que os digo, me fui muy pronto de casa. Tuve una suerte extraordinaria de haberme rozado con gente. Bueno, yo siempre me junté con gente mucho mayor que yo, es decir, que yo con 15 o 16 años, pues me iba a tertulias súper intelectuales de filósofos con gente de 30 y tantos. Entonces, bueno, los referentes que quizás no tuve en mi hogar, los tuve fuera y bueno, pues tuve suerte también de reconocer y de saber ver cosas positivas y saber modelar la parte positiva, pero bueno, ahí hubo un montón de condicionamientos, por supuesto, y luego, bueno, pues por poner la parte positiva, pues quiero decir, también tiene su ventaja, ¿no? Pues el aprender muy rápido, el hacer más con menos cosas. Y luego, bueno, yo en mi caso lo que siempre tuve fue como mucha orientación al logro. Es decir, que me costara mucho o poco estudiar, igual a veces iba de dobleta a los exámenes, pero yo tengo como esa cosa del resultado, decir, oye, igual no he estudiado un huevo en todo el año, pero además muy ambiciosa de decir, quiero la matrícula de honor, o sea, un 8 no es para mí, yo quiero sacar un 10. Entonces, bueno, pues eso me sirvió para ir completando, la verdad que con bastante éxito los estudios. Luego ya, pues lo que aprendí o lo que no aprendí es otra historia. O sea, que aunque he hecho muchos estudios formales, la verdad que menos los años que trabajé en agencia, he ido más o menos a ritmo de máster por año, más o menos, estudio un montón de cosas, por eso me cuesta a veces definirme, ¿no? Por lo que he estudiado, pero bueno, al final, sí, lo que os digo, que he ido haciendo un montón de cosas y no creo que esa parte de los estudios pues me defina especialmente. Y bueno, pues no me ha costado tampoco muchísimo trabajo el ir sacándolo y eso casi siempre. Bueno, sí que hubo alguna cosa que no terminé. Por el año pasado, sin ir más allá, o año y medio, digo, necesito el tener una perspectiva sobre qué es esa cosa de la verdad o qué es la cuestión del realismo frente a no sé cuánto. Y tuve la feliz idea de matricularme en un máster universitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia, que ya habían avisado, esto es jornada completa, party hard. Y yo encima emprendiendo, con muchos proyectos nuevos, pues bueno, hice lo que pude, no lo terminé. Pero bueno, el resto de las cosas las fui terminando, la verdad que prácticamente todas. Y bueno, pues divirtiéndome bastante. O sea que también me reta no solo el empezar, sino el acabar y conseguir resultados concretos. Muy interesante, Mónica. Oye, llevamos 18 minutos de podcast y la palabra que más se ha repetido es aprendizaje, aprender. Te quiero preguntar qué papel tiene en tu vida el conocimiento desde un punto de vista utilitarista, ¿vale? Y más práctico, y también desde un punto de vista recreativo, del propio placer de aprender. Y luego te acompaño esta pregunta, ¿vale? Con la siguiente pregunta, a ver si también me la puedes responder. ¿Ese interés por aprender que compartimos, creo que los tres, nace o se hace? Quiero decir, si hay gente que ahora mismo nos está escuchando
y tampoco se siente muy identificado, ¿no? Con esta pasión que hablas tú del aprendizaje y que se te ponen los ojos que echan llamas y no la entiende muy bien. ¿Se puede conseguir de alguna manera ese interés por el aprendizaje o es algo que o lo tienes o no lo tienes? ¿Qué opinas? Vale. Bueno, pues yo empezando por la primera pregunta. Ujú. ¿Qué significa para mí el aprendizaje? O sea, para mí es el motor de mi vida. Me pasa varias cosas. Primero, yo no funciono bien en modo seta. Es decir, si mi cerebro no recibe mucho input, siento que muero. Siento que ni siquiera puedo pensar bien. Necesito estar, no sé, supongo que es como una especie de hormigonera de cosas. Necesito estar metiéndole input de manera constante porque si no me pongo triste. Y me pasa un poco, con la música me pasa igual, ¿eh? Es muy curiosa también mi relación con la música. Si no lo hago, como que me apago y me siento triste. Entonces yo lo siento como el respirar. Es decir, yo todo el tiempo que no estoy durmiendo, estoy aprendiendo, porque para mí mi trabajo, luego si queréis podemos hablar un poco de esto, pero de hecho yo he emprendido en parte también para poder hacer algo que me permitiera aprender de manera permanente. Entonces, ¿qué significa para mí? Pues lo que significa es un mariposeo en el estómago, cuando descubro algo nuevo, cuando alguien me refuta una idea previa y eso ha mejorado mi esquema anterior, siento como una especie de momento eureka que me provoca un mariposeo en el estómago y es una sensación inigualable, no sé, a lo mejor es una especie de adicción o algo así, pero bueno, lo tengo muy comprobado, lo que os digo. Yo funciono mejor con mucho input y de hecho en los exámenes en la carrera me pasaba. Estaba la opción de estudiate los apuntes ahí con 4 esquemitas, que yo nunca fui de hacer ningún esquema, la verdad. Un esquemita y un libro, o léete 20 libros así en plan random sobre la materia y ya la cabeza sola lo ordena e iba al... Yo era más de lo segundo, ¿no? Meter input ahí a tope y mi rendimiento era mejor así. Entiendo que esto no es extrapolable para todo el mundo, pero bueno, yo hablo aquí, por supuesto, desde una perspectiva muy personal, lo que para mí significa y yo para mí, pues aprender cosas nuevas. Ojo, y cuando digo aprender, antes os decía lo de vagabunda un poco, bueno, que es la manera de decir flanés, ¿no? Recuperando esto de la bohemia y demás. Ujú. Es decir, el pasear, encontrarte con alguien que te cuenta algo nuevo, exponerte algo nuevo, viajar a un país nuevo, aprender otro idioma, el tener una conversación con alguien que piensa absolutamente diferente a ti. Yo, por ejemplo, sigo todo tipo de cuentas, de todo tipo de ideologías y eso, para mí aprender es vivir. Entonces eso sí es como yo lo siento. Y luego desde muy pequeña como que siempre tuve una aspiración como de llegar a conocer los primeros principios o lo que quiera que sea la verdad. Desde muy pequeña, ¿eh? Recuerdo una conversación con mi padre preguntándole qué es el infinito, qué es Dios, tampoco me convenció mucho y eso también abrió ahí un melón. Recuerdo, tenía como 6 años y bueno, pues eso. Yo siempre he tenido un poco esa inquietud. Y luego, sí, respecto de la cuestión de si se puede entrenar, obviamente somos seres sociales, por tanto, digamos, interés por el aprendizaje, yo estoy convencida de que, ya hablo como pedagoga también, Ujú. se puede entrenar. Obviamente, los niños y niñas cuando son muy pequeños modelan lo que ven en casa. Yo, en mi caso, bueno, había muchísimos libros, lo que os digo, tuve la suerte de que había muchos libros, si no, bueno, pues quién sabe qué hubiera sido de mí. La verdad que no tengo ni idea, ¿no? Qué hubiera sido en ese escenario alternativo. Pero desde luego que sí, no es lo mismo que tú estés expuesto a un contexto nutritivo, que te relaciones con gente interesante, que tus colegas lean libros, a que pues tengan otro tipo de prácticas diferentes. Es decir, pues al final los seres humanos somos también una colección de hábitos y el hábito pues se entrena. Al final tú lo haces haciendo. Si bien es cierto que, bueno, y este es un debate viejuno, ¿no? Lo siguiente, y más todavía en educación, que es lo de la naturaleza o la cultura, ¿no? Este pensamiento platónico o dualista creo que nos ha hecho mucho daño, porque al final esto que separamos en el análisis no, en realidad no es así en la síntesis, somos una especie de relación dialéctica entre naturaleza-cultura, por tanto todo se retroalimenta, pero parece ser que la genética también tiene un mayor peso del que se pensaba, aunque es políticamente incorrecto en según qué contextos, sobre todo los educativos. Pero bueno, es cierto que hay personas pues, que tienen una mayor capacidad, una mayor inquietud y otras menos. A mí ya si me preguntáis por la parte de la política educativa, ¿qué es a lo que yo aspiro? Pues que todos los niños y niñas estén lo más estimulados posible desde que son pequeños. ¿Para qué? Pues para que puedan desplegar todo su potencial con el menor número de límites y de bloqueos posibles.
Yo quería preguntarte, Mónica, has hablado de leer libros y cómo te condicionó eso, ¿no? Y ahora ya has pasado al siguiente nivel del juego. Lo tengo aquí además. Y es que, bueno, has escrito un libro junto a David Alayón, que también se pasó por aquí. O sea, aquí ya se está pasando todo el mundo por el Rincón de Aquiles, que es Upgrade. Y para romper un poco el hielo y meternos un poco en el libro, ¿no? Que era un poco el hilo conductor que queríamos usar en esta charla, aparte de conocerte, quería preguntarte por qué te decides a escribir un libro, ¿no? De por qué te lanzas. Vale. Bien, ¿por qué me lanzo? Bueno, aquí hay una primera parte del lanzarse que tiene que ver con el encapsular, recoger una trayectoria de muchos años, ¿no? Por mi lado previa de muchísimos, la verdad que un montón, ¿eh? De años trabajando en esto y luego trabajando conjuntamente, porque de hecho no lo dije antes, pero otro de los hitos que me marcó fue haber entrado a trabajar, después de haber tenido una trayectoria muy relacionada con el mundo del aprendizaje, pues haber entrado a trabajar en una agencia, que fue justamente donde conocí a David y donde, bueno, de hecho lo voy a hacer, chicos, voy a sacar la varita mágica, ¿eh? Aquí los oyentes no la ven, pero la voy a sacar, ¿no? Yo era la directora de talento y es como, y ahora necesitamos a un perfil que gestione proyectos, sea creativo, entienda la tecnología y tenga habilidades interpersonales. Y es como, ¿y qué más? O sea, ¿os creéis que tengo la varita del talento? Bueno, eso fue una aventura en la que me divertí muchísimo, aprendí un montón de lo bueno y de lo malo y donde, bueno, pues al final acabamos intraemprendiendo y creando un máster en tecnocreatividad del que aprendimos un montón de cosas que luego pusimos en práctica con mi actual empresa, que es Mindset. Y bueno, pues digamos que dentro de estas razones por las que me decido a escribir, que son 3, ahora os voy a contar, la primera es tratar de recoger y encapsular una trayectoria de muchísimos años. Luego, hay una segunda razón para mí bastante potente, y aquí permitidme que cite a Galeano, ¿no? Que dice que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Bueno, puede sonar muy idealista. Yo tengo mi punto idealista, ¿eh? No os lo voy a negar. Mejorar el mundo, bueno, sobre todo mejorar. Tengo yo esa inclinación desde pequeña ya, ¿eh? Tampoco os lo voy a negar. Y bueno, lo cierto es que después de la pandemia, bueno, después no, porque esto todavía no ha terminado del todo, pero vi a mucha gente muy tocada, con mucho pesimismo y bueno, pues yo por lo menos tenía muchas ganas del tratar de ofrecer una versión acerca del futuro optimista, diciendo, vale, hemos pasado todo esto, pero podemos ser resilientes o incluso podemos ser antifrágiles, que estoy segura de que ese es un término que sobre todo a Sergio le gusta muchísimo más, ¿no? El fortalecernos incluso en estas circunstancias adversas y el entender que pese a todo estamos en la mejor época de la historia para desarrollar un perfil a prueba de futuro, además apalancándonos en nuestras propias fortalezas y aprovechando tendencias como pues la economía de los creadores y el poder crear un perfil, hacer este trabajo como de job crafting, podríamos decir, ¿no? Como de artesanía con el propio puesto de trabajo para adaptar los puestos a nuestras propias fortalezas. Y bueno, esto no solamente es una cuestión de creencia, sino que es una cuestión de evidencia a lo largo de muchos años de trayectoria trabajando en todos estos temas y bueno, pues queríamos el ofrecer esa versión optimista acerca del futuro y que la gente, pues en general, adopte una posición proactiva en lugar de reactiva frente al futuro, una posición sin miedo. Y luego, si me dejáis, hay un tercer motivo, para mí incluso más profundo, que es el de compartir y ayudar a la gente. Yo, como os decía, vengo de un contexto humilde, complejo. A mí, la verdad que me ha ido muy bien, incluso mis carreras y mis vidas anteriores, la verdad que me ha ido bien y yo siento muchísima gratitud por todo lo que he obtenido y como que de alguna manera sentía también, bueno, pues como una necesidad de devolver. Es decir, tenemos toda una serie de conocimientos y de competencias prácticas que estamos trabajando con algunas de las empresas más vanguardistas del mundo y yo quería, yo creo que, bueno, ambos queríamos, tanto David como yo, el convertir eso en un producto sencillo, accesible, con un lenguaje muy fácilmente comprensible para todo el mundo. De hecho, yo sé que algunos de nuestros lectores pretendían a lo mejor un mayor grado de profundidad, pero queríamos hacer un libro para todo el mundo con el que poder compartir y democratizar todo el conocimiento y las competencias obtenidas a lo largo de todos esos años.
Yo antes, David, de dejarte, no es una pregunta, es un matiz, porque bueno, yo leí alguna versión preliminar del libro y ahora estoy leyendo la versión definitiva y decir que bueno, está un poco hasta el gorro, que se lo decía David hace tiempo, de los típicos libros que cogen una idea y adornan 300 páginas alrededor con historias. Que de hecho, bueno, no vamos a comentar el libro por el que salió la conversación, David, pero bueno, que es una conversación que hemos tenido David y yo. Podemos comentarlo sin ningún problema, que no creo que escuche este podcast. Hablábamos de Ryan Holiday, de que sus libros, pues sí que son ideas muy buenas, no están muy maduradas, pero que al final es una idea que se podría resumir, como dice Sergio, en 10, 20 páginas. Y luego lo que hace Ryan Holiday, pues es darle vueltas a la misma idea, pues narrando diferentes historias. Que sí que es verdad que es muy buen narrador y tiene la capacidad, que eso tampoco puede hacerlo todo el mundo, de que de unas o dos ideas, pues puede hacer un libro de 400 páginas, ¿no? Ahí también le dejamos el mérito a Ryan Holiday. Y si algún día, Ryan Holiday, nos escuchas, pues, oye, estás invitado a este podcast, ¿vale? Para rebatirnos esta argumentación. Yo quería decir que justo este libro es como, me parece, la antítesis, ¿no? Es como un montón de ideas súper bien explicadas y es como un lugar donde coger un montón de ideas y luego ya si quieres te vas a profundizar en las ideas que más te llamen. Así que nada, por esa parte, quizás yo, porque estaba un poco cansado de esos libros, felicitarte, Mónica. Y nada, David, ya te dejo con la pregunta, que era simplemente hacer esta... Te voy a hacer esta pregunta de una manera, además, muy egoísta. Yo el libro aún no he tenido el placer de leérmelo, lo tengo pendiente. Además, tengo muchas ganas porque está muy relacionado con mi trabajo el que me da de comer, no el rincón de Aquiles. Yo, pues, mi día a día, pues, me relaciono con equipos de trabajo, con empresas, con departamentos diferentes. Entonces, creo que me puedo encontrar ideas muy, muy chulas y muy potentes. Entonces, para mí, que me puedo hacer un poquito la idea, ¿no?, de qué va el libro, pero si me tuvieses que explicar en 2-3 minutos qué me voy a encontrar en este libro, aquí ya te cedo la palabra. ¿Qué me voy a encontrar en este libro cuando me ponga con él? Muy bien. Bueno, pues ya lo ha contado Sergio fenomenal, la verdad. Upgrade no es más que un libro, yo diría que es un libro de libros o un metalibro. Uh-huh. Lo hemos escrito un poco con ese propósito de que no sobrase ni una sola página. De hecho, nos faltaron muchas, hemos intentado ser muy concisos y explicado de manera muy sencilla. Yo lo que diría es que es un compendio de un montón de años de experiencia y de práctica trabajando con personas, ayudándolas a convertirse en la mejor versión de sí mismos, y es una guía con claves prácticas para ser un profesional a prueba de futuro. Bueno, creo que escuchando esto a todo el mundo nos va a venir bien leer ese libro. Que, por cierto, ha sido un exitazo, ¿no? El lanzamiento, Mónica, nos lo comentabas antes. Pues no lo podíamos ni imaginar a día de hoy. Veremos en el futuro qué es lo que pasa, ¿no? O en alguno de esos futuros alternativos, pero por lo menos a día de hoy está como número 1 de ventas en emprendimiento y ha estado como número 1, ahora mismo no lo sé, la verdad, creo que ha bajado un poquito en estrategia, pero vamos, teniendo en cuenta el tiempo que lleva y que es nuestro primer libro, la verdad es que ni en el mejor de nuestros sueños nos podíamos imaginar esas ventas, esa acogida y sobre todo algo que es para mí muy importante, pues ese enorme cariño por parte de los lectores y muchísima gente que ya se lo ha leído y que ha dicho, wow, esto me resulta muy, muy útil. Es que además creo, Mónica, que llega en un momento perfecto. Vivimos ahora una fragilidad profesional. Muchas personas que creo que son necesarias esas ideas de las que pues no puedo opinar porque, como te he dicho, no me he leído el libro aún. Cuando me la lea opinaré, pero creo que es muy importante que habléis sobre ello y deis herramientas y deis pues un poquito ideas a estas personas para, pues como decía Sergio, ¿no?, hacernos un poquito a nosotros mismos más antifrágiles, ¿no?, de cara al futuro profesional. Uh-huh. Que de hecho antifrágil lo tocan en el libro. O sea, eso ya ahí, check y mi positivo lo tenéis. Seguro que lo introdujo David, Mónica. ¿A que sí? Yo ya sabéis que creo que Taleb está un poco sobrevalorado. O sea, que a partir de aquí escupidme si queréis, pero bueno, no una referencia necesaria. De hecho, tengo que decir que hay pocas obras en el mercado que, bueno, seguramente sea una de las únicas donde estemos citando, por ejemplo, a Taleb y a Fina Sanz en la misma obra, ¿no? Es como muy heterodoxo, muy loco, pero bueno, yo creo que ahí también está un poco la riqueza del libro, de tocar visiones diferentes. Y vamos a abrir aquí un pequeño espacio, Mónica, para que nos cuentes un poco el proceso de escribir el libro, pero más que el proceso, algo que no hayas contado en las otras presentaciones. O sea, algún chascarrillo, algo divertido. Te puedes meter con David si quieres. O sea, aquí tienes un espacio de micros abierto, estás sola, no te está escuchando nadie, así que te dejamos aquí. Por el momento, porque al igual que yo, también es muy seguidor de vuestro podcast, o sea que lo escuchará.
Pero bueno, yo creo que los chascarrillos así más importantes, creo que los he contado casi todos. Bueno, quizás todos no. Bueno, ahí obviamente es como una tensión, como las tensiones sociales, ¿no? Hacia, bueno, yo tengo que decir aquí que a David le llamaba un poco popero, que bueno, es un tío que venía del mundo de los blogs, de escribir con un lenguaje muy sencillo. Yo en una de mis vidas tuve una vida académica, más de la complejidad. Además es que a mí me gusta la complejidad, porque os voy a engañar. Entonces, bueno, sí que esto sí que lo he contado alguna vez ya. Cuando hice mi primera versión de Conócete a ti mismo, porque me ha tocado a mí ese capítulo, y es como, bueno, conócete a ti mismo, claro, ti mismo, conciencia reflexiva, identidad. Y cuando llevaba como 40 páginas y tuvimos una reunión para ver tal, pues ya, la verdad que nos echamos a reír. Hubo un momento de tensión porque era como, hay que recortarlo, tenemos este deadline, ya, pero al mismo tiempo no podemos simplificar. Entonces, bueno, fue un debate muy rico, muy fructífero en cuanto a la propia noción de la verdad, que es sacrificar en aras de la sencillez. Eh, Incluso el tratar de calibrar cómo sería el lector medio. Yo, claro, ahí luchando contra mi propio impulso, ¿no? De querer contarlo todo, y eso fue muy interesante. Pero luego, bueno, yo creo que así lo siguiente, en plan chascarrillo, la verdad que no he hablado con nuestra magnífica editora, Laura Madrigal, sobre la parte de la edición final, porque bueno, yo la verdad que tengo bastante atención al detalle. Soy un poco perfeccionista, tengo que decir, y, y bueno, pues os podréis imaginar, ¿no? Última versión, en plan de echadle un vistazo por encima, yo ahí, que si el punto, la coma, esta palabra. Entonces yo les devolví una versión de vuelta a la editorial que tuvieron que flipar en colores. La verdad, no lo he hablado todavía, ¿eh? La verdad que nos tenemos un montón de cariño, Mm. pero yo creo que sí que tuvieron que flipar bastante. Y luego, bueno, ya viendo cómo era la cosa por nuestro lado, la verdad que ellos hicieron un trabajo magnífico para terminar un poco con la pieza final. Y bueno, pues se podría haber mejorado, sí. ¿Qué os voy a contar? Pues a ver, ya puestos, pues a mí me gustaría, pues como Kant cuando escribió la crítica de la razón pura, oye, 10 añitos, full time para escribir la obra definitiva, ya sabéis, este afán totalizador. Bueno, bromas aparte, con más tiempo, seguramente yo habría invertido todo mi tiempo en escribir el libro, pero tengo que decir que, y volviendo a los motivos, David tuvo un papel fundamental con su perspectiva de divulgación. Yo aprendí muchísimo con él, también azuzó bastante al decir, va, hay que aprovechar ahora el momento, vamos a darle caña. Y lo cierto es que creo que nosotros nos hemos complementado a la perfección, ¿no? Y creo que cada uno ha puesto sus mejores competencias, habilidades y experiencias para hacer un libro, y lo cierto es que lo hicimos muy, muy rápido. O sea que, bueno, yo creo que esto se lo he dicho todavía, pero yo repetiría la experiencia, ¿eh? Habrá que preguntarle a él si repetiría o no, pero yo desde luego que repetiría. Le preguntaremos, ¿o qué, Sergio? A ver qué nos contesta. Sí. Oye, antes fuera de micro nos hablabas también sobre que eras muy perfeccionista. Ahora también has rescatado sobre tu faceta perfeccionista y te quiero preguntar sobre ella, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado, te ha perjudicado esa faceta de perfeccionista al escribir ese libro, y ya no solo el libro en sí, sino en tu día a día? Te lo digo porque yo también me siento bastante identificado contigo, ¿vale? Obviamente, pues siempre se pueden mejorar las cosas y siempre pensamos en si hubiese tenido más tiempo, se podría haber hecho mejor, ¿no? Pues que al final luego también la ley de Pareto, pues igual ese tiempo extra, ¿no? Esos días, años o meses no merecen la pena para el grado de mejora que podemos darle, pues, a un producto, a una nueva creación, lo que sea. Entonces, yo más o menos voy buscando el equilibrio en esta faceta de perfeccionista. A veces me ayuda, a veces me lastra, me perjudica. ¿Cómo luchas tú contra ella? Cuéntame, a ver si me sirve algún truco tuyo, Mónica. Pues mira, yo ya sé también que además en el mundo del desarrollo de personas, lo políticamente correcto es el tema de luchar contra el perfeccionismo, sacar la primera versión. Pero bueno, yo aquí un poco, empezando por mi propia trayectoria, a mí mi perfeccionismo me ha sido bastante funcional, he de decirlo, y supongo que por eso no lo he abandonado. Teniendo en cuenta mi contexto, y a lo mejor algún día un poco más adelante, cuando me sienta preparada, contaré un poco de toda la historia. Pero bueno, a mí me fue muy funcional. O sea, de no haber sido perfeccionista, probablemente yo no habría acabado ni siquiera el instituto,
pero como tengo esa vocación de, bueno, pues a acabar las cosas y acabarlas bien, pues me fue académicamente bien, independientemente de mis circunstancias que fueron muy complicadas. Yo empecé a trabajar muy, muy joven. A los 15 años yo ya trabajé y siempre trabajé y estudié simultáneamente a lo largo de toda mi vida. Entonces, bueno, o sea, quiero ponerlo todo en su justa medida. O sea, a mí me ha sido muy funcional. Por Ujú. ejemplo, pues yo qué sé, en la carrera, como os digo, yo fui una alumna un poco insoportable, supongo, la verdad que no sé por qué muchísimos maestros y profesores que tuve me guardan cariño y de hecho me escriben y son súper majos, pero Y no entiendes por qué, ¿no, Mónica? porque yo era tan petarda, aparte de estar troleando en clase todo el rato, cuestionándolo todo, me lo había leído todo, o casi todo, pues yo qué sé, sacaba un 9 y era como iba a protestar, después de no haber pasado por clase en la mitad de las asignaturas, que estaba básicamente haciendo la revolución estudiantil en lugar de ir a clase. Bueno, fue un poco lo que tocó en mi época, el activismo, ese tipo. Yo siempre estaba lo que fuera, pero revolviendo. Y no iba a clase, luego sacaba un 9 y encima iba a protestar a la tutoría. Oye, es que saco un 9, ¿en qué? ¿Qué hice mal? No, no, Mónica, lo hiciste muy bien, sacaste un 9. Y yo, ya, pero no es un 10. ¿En qué fallé? Siempre tenía yo ese sesgo cognitivo de fijarme en el fallo. Bueno, os podréis imaginar que soy un arte finalista increíble. Si en un documento de 400 páginas hay un fallo, lo voy a ver. Ojo, menos en el libro. Menos en el libro, que seguro que hay muchos errores que no habremos visto. Pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, efectivamente, quiero decir, para mí fue funcional, claro, os podréis imaginar, saqué matrícula de honor en la carrera, premio de fin de carrera, pero yo creo que por perfeccionista más que otra cosa. Entonces, a mí me fue funcional. Tiene algunas ventajas. O sea, la mayor desventaja es trabajar conmigo, creo que he mejorado mucho. Creo que, claro, se aprende también, ¿no? Porque cuando tienes una persona con el sesgo de fijarse en lo negativo, pues al final la gente que está contigo me aprende, pero bueno, como practicamos eso del clima de la seguridad psicológica y del abrirse, yo ya lo digo de antemano, digo, chicos, yo esto, si queréis que algo vaya rápido, mejor que no pase por mi lado, porque si no, lo voy a mirar. Y algo eso, por supuesto que siempre algo le voy a encontrar. Pero luego hago muy buen arte finalismo, es decir, si hay alguna cosa importante, pasádmelo a mí, le echo un ojo y si hay algún fallo o lo que sea, seguro que voy a encontrar la manera de arreglarlo o mejorarlo. Más ventajas, y ya sé que esto es súper poco popular, pero jope, por ejemplo, con los clientes, ¿no? Los clientes nuestros de la empresa, Mindset, pues si saben que esto yo metía en el proyecto, hay cero supervisión. Es Mónica, si pasa tu filtro, pasa cualquier filtro nuestro. Es decir, con que para ti esté así de medio notable, para nosotros va a estar de sobresaliente. Por tanto, pues yo con los clientes y la empresa en general, sobre todo en los proyectos que gestiono yo directamente, pues es libertad absoluta a la hora de hacer. O sea que bueno, ¿qué os voy a decir? Para mí ha sido bastante funcional, tengo que decir. Luego, bueno, pues obviamente para mí es una lucha constante, ¿no? Porque los perfeccionistas somatizamos mucho temas de salud, porque además estamos ahí angustiados, lo que va a pasar mal, actitud pre-mortem, claro, se nos da fenomenal organizar eventos porque lo hemos pensado todo 700 veces, ¿no? Y luego, bueno, para mí no se trata de a lo mejor tanto de pensar en el producto, como que para mí sobre todo el ejercicio es el tratar de repensar y redomesticarme a mí misma respecto del cómo me afecta. Es decir, yo sigo siendo, no, yo no puedo de alguna manera cambiar cómo percibo las cosas. Pues, por ejemplo, oigo más de lo normal o yo qué sé, pues tengo una percepción muy fina, tetracromática de los colores, en plan de si se desvió un punto el color, pues yo lo veo, ¿qué le voy a hacer? Yo no lo puedo evitar, pero lo que sí puedo es el decir, oye, pues esto cómo me afecta. Y eso sí que me lo he trabajado bastante. O sea, que a veces, bueno, ya por troll, a veces juego un poco el papel, ¿no? De rompehuevos. Pero en verdad he aprendido bastante a que me dé un poco más igual, no es perfecto, la mayoría de la gente ni siquiera va a percibir ese gran esfuerzo que supone la mejora que estás haciendo, pero bueno, yo sí que tengo, incluso cuando es para mí misma, algún trabajo o alguna cosa creativa, que también me gusta mucho el collage digital, pues aunque solo sea para mí, encuentro como un placer
¿no? En la belleza de las cosas que están bien hechas. Es como en la simetría o en la música, que a lo mejor tiene una progresión muy complicada. O sea, para mí hay como una especie de sentido iconoclasta de la belleza, ¿no? De las cosas que yo considero perfectas, que luego, por supuesto, eso será más que discutible según quien lo vea. Sí, al final la perfección es subjetiva, ¿no? Para cerrar este tema, Mónica, ¿qué opinas de este mantra que también está muy de moda sobre más vale hecho que perfecto? A ver, es cierto. Hablabais de la ley de Pareto, totalmente cierto. Bueno, a ver, lo diría con matizaciones, porque es que no hay nada más ineficiente que hacer lo que no hay que hacer en absoluto. Y yo es que, de verdad, trabajando en el mundo de la empresa, ahí otra de mis cositas o taritas, podríamos llamarlo así, es el superpoder del sincericidio, ¿no? Pues yo que sé, hay veces que se hacen 1000 cosas que no tenían que hacerse en absoluto. Entonces, más vale hecho que no es, pues mira, no, a lo mejor no, es que a lo mejor lo mejor que puedes hacer es no hacer nada, porque estás haciéndolo en la dirección contraria a la que tenías que hacer. En el mundo del problem solving, que yo os digo que yo trabajo mucho en esto, sobre todo en sistemas complejos como la cultura corporativa, pasa a menudo, ¿no? Es lo típico de, no, yo tengo un problema, ¿dónde te duele? Me duele aquí un dedo. Y luego te pones a mirar y el problema está en la rodilla. ¿Tenías que haber puesto una tirita rápido en el dedo? No, joder, lo que tenías que haber hecho era haber identificado correctamente el problema y eso significa pensar. Yo tengo que decir que con todo, a veces se ha malinterpretado mucho todo el tema de las culturas ágiles, del mínimo producto viable. Yo creo que todo eso se ha malinterpretado, ha hecho mucho daño, se ha denostado el pensar y yo soy una gran reivindicadora del hecho de pensar. Hay que observar, hay que cuestionar la realidad y luego con ello tomar mejores decisiones. Y luego, pues el actuar. También puedes pensar y actuar al mismo tiempo cuando a lo mejor el coste de tomar la decisión correcta va a ser mucho más grande que el hecho de no haber actuado a tiempo. Pero es que eso se puede medir y hay que valorarlo. Pero luego el ir como pollo sin cabeza, como tanta gente que veo que están en el tema de hacer y todo errático, pues bueno, yo eso lo tomaría un poco con pinzas. Yo antes de pasar a la siguiente pregunta, bueno, decir que una de las cosas que más me gusta de trabajar en Mindset es la parte de, bueno, las reuniones que tenemos cuando pensamos y sobre todo, bueno, creo que te lo he dicho, va a parecer que te esté haciendo aquí la pelota, Mónica, pero cuando retas las ideas, porque es cierto que hoy en día, y aunque lo digas en plan, oye, si algo de esto está mal, dímelo, si se puede mejorar, dímelo, pues la gente como que se suele callar. Bueno, también con David tengo esa, bueno, en el Rincón de Aquiles tenemos esa política que a veces, pues, no acabamos a puños, pero casi. Pero porque estamos lejos, porque yo vivo en Zaragoza. Claro, que si no... Pero que tenemos esa parte del feedback, de darnos feedback y yo creo que nos permite pues hacer bastantes cosas. Le damos más prioridad a todo lo que nos puede hacer progresar, ese feedback, aunque no nos guste a corto plazo o en el momento de que me lo están diciendo, pero sé que en cuanto pasen 5 minutos y un poquito el ego otra vez me deje respirar y entender lo que me estaba diciendo Sergio racionalmente, pues ya entiendo de que realmente me lo está diciendo porque puedo hacerlo mejor, ¿no? O me está dando otra visión, otro prisma de lo que yo he hecho que estaba muy sesgado pues por mi experiencia limitada, por mi conocimiento limitado y viceversa, ¿no? Y es algo que yo, por ejemplo, que también pues trabajo con muchos cambios culturales de empresa, cuesta mucho, ¿no? Yo siempre lo hablo, digo, mira, los procesos es muy fácil cambiarlos, mejorarlos, pero lo que cuesta es cambiar las conductas y los comportamientos humanos. Y más en empresas donde tienes a un tío que lleva 20 años comportándose de la misma manera. Tú ahora dile a esa persona que no, que es que eso que hace está mal, que ahora tiene que hacer en vez de hace, pues no va a pasar. O sea, no. Si pretendes conseguirlo así, no va a suceder. Ya te lo aviso. Es que aquí a veces más interesante que decir que no es saber hacer la pregunta apropiada para que la persona por sus propios medios llegue se dé cuenta. Eso es bastante más eficiente. Vale, una cosa, voy a cerrar este melón a tiempo y vamos a retomar el libro porque queremos hablar de la parte de autoconocimiento. Este no lo he abierto yo, este melón, ¿eh? Ya, es que David, bueno, ya te lo ha dicho fuera de micros, que tú le das cuerda y él te la coge. Claro, yo sabéis que soy de melón fractal, pero vengo con la firme determinación a tener foco en la conversación. Venga, retomamos algunas ideas del libro para comentarlas y la primera, yo quería preguntarte por la idea del humano-máquina, ¿no? Que planteáis al principio del libro y que es un poco este gráfico que luego si podemos lo compartiremos en las notas del episodio,
que planteáis como en 3 bloques, ¿no? ¿Qué es esta idea del humano-máquina o esta metáfora? Vale, bien, me gusta que digas metáfora, porque además, bueno, tiene una finalidad pedagógica como para organizar mejor las ideas, o sea que vaya por delante que nosotros ni creemos que los humanos sean máquinas, ni que tengamos que convertirnos en máquinas, ni reificarnos, ni nada de todo eso, sino que es una manera de poder organizar todo un modelo de 13 competencias que hemos decidido y que, por cierto, hemos dejado otras fuera y ha sido también complicado el decidir qué íbamos a dejar, que no, porque nos podía haber dado como para 4 tomos. O sea que es una manera de organizar la información conforme a, bueno, pues 3 dimensiones. Una que tiene más que ver con la mentalidad, que hemos llamado actualiza tu sistema operativo. Y bueno, pues jugando con la metáfora es como si yo tengo un sistema determinado y me tengo que instalar el siguiente, ¿no? Tiene que ver con la mentalidad, como con lo más profundo, con mis creencias e incluso con la cuestión identitaria. Por eso precisamente arrancamos con Conócete a ti mismo. Luego hay un segundo bloque que se llama Instala nuevas aplicaciones, que es ya con mi nuevo sistema operativo mejorado, espero. Luego, como siempre, puede haber fallos y cositas, ¿eh? Pero bueno, con mi nuevo sistema operativo ya instalado, me instalo nuevas aplicaciones, que sobre todo tiene que ver con cosas que puedo hacer o que puedo entrenar. Y luego el último bloque se llama Mejora tu hardware. Aquí tengo que decir que, bueno, el nivel de diversión se ha ido incrementando, terminamos con cosas muy locas, juguetonas, hablamos de cuida tu cuerpo biológico, por ejemplo, hablamos de la cuestión del cuantificarse a uno mismo. Bueno, aquí planteamos quizás algunas ideas mucho más futuristas, ¿eh? Además arrancamos con el conócete a ti mismo, ideas que además nos llevan muy atrás en la antigüedad y luego hacemos como una proyección hacia el futuro donde dejamos un montón de ideas y de horizontes abiertos. Pero bueno, sobre todo esta metáfora tiene que ver con esos 3 bloques, ¿no? De sistema operativo, instalarse nuevas aplicaciones y luego la parte de mejorar tu hardware. Es decir, que hasta que yo que sé, pues tengamos alguna gran empresa que de repente, quién sabe si esto será posible o no, esto ya es ponernos muy especulativos, ¿no? Quién sabe si alguna vez seremos una especie de inteligencia a la nube, pero bueno, mientras tanto, tenemos este cuerpito que tenemos que cuidar y que, volviendo otra vez al pensamiento antiguo, mens sana in corpore sano. Pues qué interesante, y me gustaría profundizar en la parte de introspección y autoconocimiento, que además también pues, le dediquéis una parte en el libro, Mónica. ¿Qué es esto? Que además pues, también se habla mucho últimamente en las redes sociales, ¿no? De medita, no sé si también está relacionado con la meditación, conócete a ti mismo, autorreflexiona, autoconocimiento. ¿Qué importancia le dais a estos conceptos? Pues muchísima, porque al final, digamos que esta visión del progreso o del querer crecer, querer mejorar, tiene que ver con una visión del yo presente que se contrasta con una visión del yo futuro. A menudo la mayoría de la gente hace proyecciones hacia futuro de su carrera, de sus inquietudes, pero realmente, y aquí lo sabemos por teoría y también por práctica, que yo ya llevo muchísimos años, unos 20 o más de 20 incluso, trabajando, acompañando a personas en procesos de desarrollo y es espectacular, espectacularmente raro lo poco que nos conocemos. Es decir, que tú puedes llevar habitando este cuerpo, ¿no? Es esa especie de cognición corporizada, pero en verdad no tienes ni puta idea de quién eres, ni de lo que quieres. Hay muchísimo debate incluso sobre la noción del sí mismo, de qué es la identidad. Entonces, bueno, nosotros proponemos esta idea de la introspección, que además es muy interesante, ¿no? Viene del latín introspicere, que tiene que ver con el mirar hacia adentro, pero al mismo tiempo también indica el observar los propios actos. Que quiere decir que no vamos tampoco a una visión esencialista del ser humano, sino también bastante conductual, es decir, que tú también te conoces a ti mismo por lo que haces. Y bueno, pues básicamente en el capítulo lo que hacemos es el proporcionar toda una serie de claves, tanto teóricas como prácticas, para ayudar a la gente a conocerse mejor a sí misma y donde además también jugamos con 2 temas bastante interesantes. Uno tiene que ver con la escritura de un diario como herramienta tremendamente potente de desarrollo y luego, por otro lado, la propia noción de línea del tiempo o de biografía o del relato biográfico como una de las maneras más espectaculares y más útiles para llegar a conocerse a uno mismo o a una misma. Yo quería preguntarte, vamos a ir por esta segunda parte del autorrelato, de
las historias que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Se pasó hace tiempo, además, David, no sé si te acuerdas, Marina Díaz, de Psicosupervivencia, que dedicamos, de hecho, casi todo el episodio a esa idea de cómo las historias que te cuentan pueden ayudarte a enfocar de una forma los problemas o de otra. Y quería preguntarte, pues, precisamente esa segunda línea que has comentado en el capítulo, ¿no? ¿Cómo nos influyen en nuestro desarrollo las historias que nos contamos a nosotros mismos? Pues influye muchísimo. Bueno, yo tengo que decir que llevo mucho tiempo leyendo muchas cosas, muy interesada por todo lo que tiene que ver con la propia noción del tiempo, desde la física incluso, y luego del tiempo biográfico desde el punto de vista del desarrollo. Y, y bueno, a mí me parece un campo tremendamente fascinante y en el que además estoy segura el que vamos a tener muchos descubrimientos próximamente, ¿no? En relación con la propia conciencia, aunque ya a día de hoy, pues, por ejemplo, Kahneman, ¿no? Nos habla de los seres humanos como, bueno, pues que personas, ¿no? O del yo, como el yo que vive experiencias frente al yo contador de historias y la importancia que tiene ese yo narrador, ¿no? Que incluso prevalece sobre el que vive. Es decir, nos fijamos más en los principios y en los finales que incluso lo que nosotros vivimos. Es decir, que el relato de lo que yo creo que es mi vida tiene que ver con la manera en la que yo relato la historia. O, por ejemplo, Antonio Damasio, que nos dice que esa capacidad de relatarnos es lo que nos hace intrínsecamente humanos. Yo, fijaos, y aquí siguiendo a Buonomano, cosa tan sofisticada que tenemos dentro de nuestra cabeza y encima de los hombros, ¿no? Una de las máquinas más sofisticadas del universo, no es otra cosa que una máquina de computar el tiempo, que hace simulaciones del pasado, hace simulaciones también sobre el futuro. Y bueno, yo todas estas lecturas me parecen tremendamente evocadoras, pero yo llegué a todo esto, fijaos que por la práctica, y esa es la razón por la que citamos a Fina Sanz, que ya hace muchísimo tiempo inventó una técnica que se llama la fotobiografía, y yo años atrás, ya volvemos de nuevo al Paleolítico inferior, trabajé mucho con grupos de personas, además con grupos de personas en riesgo de exclusión social, situaciones muy complicadas, y trabajando solamente con fotografías. Bueno, todavía no se había inventado Instagram, claro, ni nada de todo eso. Ni prácticamente, bueno, Internet sí, pero por los pelos. Y solamente el volver a relatar tu historia acerca del pasado tenía en sí un efecto sanador de la propia historia. El cómo podemos el darle la vuelta, ¿no? Algunas partes importantes de la vida, el volver a relatarlas y con ello el construir una historia que resulte poderosa para la persona en lugar de inhibidora. Y bueno, yo de verdad que os podría contar, bueno, fijaos por ejemplo en vuestro contexto, a que a casi nadie le despiden del trabajo y que casi todo el mundo se va, que es normalmente un momento muy traumático en la historia de la mayoría de la gente. Yo que trabajé en recursos humanos muchos años y luego, claro, imaginaos, todos mis amigos, amigas venían a contarme su vida. No, jope, que me han despedido del trabajo, mi jefe es un cabrón. 2 meses después, bueno, yo tomé la decisión de irme. Es decir, reelaboramos el relato casi de manera natural para afrontar nuestro propio pasado de manera diferente. Y fijaos, os he comentado ¿no? acerca de algunos autores como Kahneman, Damasio, Buonomano, pero a mí me parece muy interesante, y yo creo que esta es una de las perspectivas también innovadoras del libro, que nosotros recabamos y recapitulamos todo esto, pero además hacemos una proyección desde el punto de vista del futuro. Es decir, el cambiar el relato sobre el propio futuro tiene un efecto poderosísimo. Y hay una noción que es la de la hiperstición, que es muy interesante. Y cuando creamos hipersticiones de futuro, lo que estamos haciendo es crear imágenes poderosas, magnéticas, de nuestros futuros deseables o preferibles que tienen una gran capacidad de llevarnos hacia ese futuro. Y esa es la razón por la que, bueno, nos gusta tanto, y a mí en particularmente me gusta tanto trabajar los futuros personales desde el punto de vista del acompañamiento, porque es que a veces estamos muy predeterminados por la mochila de nuestro pasado, por toda esa carga que para algunas personas es una carga muy pesada, y precisamente ese condicionamiento o esa determinación le impide a la persona ver toda una serie de futuros alternativos que podría tener ante sí y que no los tiene porque ni siquiera se los puede imaginar. Y ahí es donde, de hecho, yo le haría un poco la crítica a la noción de vocación, que me parece peligrosa. Tú no puedes desear y no puedes imaginar lo que ni siquiera has sido capaz de ver.
Y hacer todo Joder. este relato de futuro te abre un montón de puertas que son poderosísimas, que son increíbles y que yo tengo que decir que, bueno, además de pensar mucho, soy muy maker, también me gusta mucho trabajar mano a mano con la gente, codo con codo, y he visto historias de transformación espectaculares. Yo iba a decir, Mónica, que bueno, que aparte en el libro profundizas en un artículo en la revista Telos sobre esta idea de futuros personales y además lo explicas de forma muy sencilla, como 4 ideas o 4, por así decirlo, pasos. Es como un framework bastante útil. O sea, yo lo he leído y bueno, lo dejaremos en las notas del episodio y David, te dejo con la pregunta. No, iba a decir que a mí todo esto sobre lo que estabas hablando me estaba encantando porque yo descubrí hace poquito sobre el potencial que tiene todo el tema de contarnos historias y lo estaba vinculando con una charla que tuvimos hace poquito Sergio y yo con Valde Polímatas, que hablábamos sobre las distorsiones cognitivas y poníamos el típico ejemplo que más de uno se siente identificado. Yo me siento identificado y por eso puse el ejemplo además de pues lo típico, ¿no? Que acabas el verano, o sea, empieza el verano, te han caído 2 asignaturas para septiembre y ya piensas, se me ha jodido el verano, ¿no? Tienes esa distorsión con la realidad. Porque has suspendido 2 asignaturas, no significa que tu verano tenga por qué ser una mierda. Si tú obviamente te cuentas esa historia y ese relato, pues tienes muchas más probabilidades de que así sea, ¿no? De que tú te levantes el día siguiente y ya pienses en que no puedes ir a la piscina con tus amigos porque tienes que quedarte estudiando, ¿no? Y seguramente puedas hacer las 2 cosas a la vez, no es algo dicotómico, pero tú ya lo estás planteando como algo dicotómico. ¿Cómo hacer frente este autorrelato que nos contamos con la parte de distorsiones cognitivas, que a veces no tenemos tanto el poder sobre ellas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle frente y que no nos afecten tanto estas distorsiones de la realidad? A la hora de, obviamente, pues contarnos ese relato al que aspiramos. Pues una de las maneras más sencillas de poder hacerlo, a mi juicio, Uh-huh. es la observación de los propios pensamientos y de los propios comportamientos. Yo creo, como decía, una de las herramientas más potentes y sencillas es llevar un diario e ir anotando las cosas que piensas, las cosas que te van pasando y luego pensar en, valga la redundancia, pensamientos alternativos, el cómo podrías sustituir un pensamiento por otro. El lenguaje tiene un poder increíble de transformación y al final, bueno, pues para mí el ejercicio, yo ahí tengo que decir que con mis alumnos y alumnas o con mis grupos, la verdad que me pongo muy creativa, pinto monigotes, oye, si tienes tu troll, yo utilizo también la imagen del troll. Además, bueno, en el sentido de Tim Urban, ¿no? Que con lo de la procrastinación hablaba del panic monster. Bueno, pues cosas tipo esas. Pues yo qué sé, le pones un monigote, lo pones frente a ti y es, venga, va. Cuando tú me mandas este mensaje, por ejemplo, a mí la perfeccionista, ¿no? O esa distorsión cognitiva, es por qué tipo de pensamiento o de mensaje podría sustituirlo. Y luego, bueno, pues tal y como yo lo veo, es una cuestión de hábito. Es decir, que eso se puede entrenar, pero es un tema de afinar tu capacidad de auto-observarte a sabiendas de que estamos llenos de sesgos de todo tipo, pero sobre todo el asunto es cuando hay algo que te hace daño o que te genera ansiedad o que incluso pues, te hace tener una pequeña taquicardia o te hace sentirte mal, pues para tu momento a pensar, toma nota. Obviamente tener un diario, registrarlo de alguna manera es una herramienta muy útil y luego el pensar pues por qué tipo de pensamiento o de comportamiento lo podría sustituir. A mí me pasó pues la semana pasada, sin ir más allá. Día súper importante, presentación del libro, un montón de gente que iba a venir de diferentes sitios y el día antes voy yo y me rompo el gemelo de la pierna izquierda. Bueno, claro, cualquier persona ante esto sería, buah, momento de crisis, ¿cómo voy a hacerlo? Y ya me vino me voy a quedar en casa, no voy a ir. Pero luego, por otro lado, digo, bueno, ¿cómo lo puedo sustituir? ¿Cómo puedo pensar esto de otra Uh-huh. manera? Y pensé, buah, hay un montón de gente que me quiere, que ha venido desde lejos. ¿Cómo no voy a ir yo a, de alguna manera, hacerme cargo de ese cariño o incluso a perderme la capacidad o la posibilidad de disfrutar de gente maravillosa? Es como que le di la vuelta a la situación y al final fui y, bueno, pues allá el de confirmación. Es como, ¿viste, Mónica? Pues al final te lo pasaste fenomenal, no fue tan complicado y, bueno, pues es una manera de ir cambiando la percepción, pero la observación aquí es imprescindible. Y luego, bueno, no solamente eso, sino en la línea de lo que decía Sergio antes también, que es el pedir mucho feedback y feed forward también, es decir,
el preguntar cómo pude mejorar algo, cómo podía haberlo hecho de manera diferente, o incluso el pedir también consejos sobre cómo podría yo hacer las cosas mejor, pero ya pensando en clave de futuro. Es decir, el alimentarnos mucho de nuestro entorno, de nuestro contexto. Luego, claro, como para todo en la vida, pues hay que elegir muy bien las personas con las que nos relacionamos en la medida en la que podamos. Pues me parecen súper útiles tus consejos, Mónica. Recordad el primero, que básicamente es desarrollar nuestro estado de metacognición, de pensar en nuestros pensamientos para ser conscientes, que además entronca mucho con esa parte que has comentado antes de introspección, autoconocimiento, descubrimiento de la identidad. Y luego creo que el segundo, que también lo comentaba Sergio, el tema del diario, ¿no? Que además por aquí lo hemos comentado algunas veces. Ya Séneca hace 2000 años ya hablaba, ¿no?, sobre los beneficios que tenía escribir antes de irse a dormir, sobre pues qué habíamos hecho bien ese día, qué habíamos hecho mal, qué podíamos mejorar, ¿no? Que también está pues muy vinculado con esa parte de metacognición, ¿no? De pensar en sus pensamientos y dedicar un ratito, pues al menos cada día para oye, ser conscientes de cómo nos estamos comportando ante el mundo y con nosotros mismos, que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que tenemos 20, 30, 40 años y ya aún no nos conocemos, aún no sabemos cómo reaccionamos a determinadas circunstancias, no sabemos nuestros... esto es como me viene ahora, ¿no?, la típica pregunta de entrevista de trabajo, ¿no? De, oye, cuéntame algo que no te guste de ti. No, es que soy muy perfeccionista. Es en plan, a ver, esa es una pregunta. Pero ahora de verdad, ¿no? Cuéntame algo de verdad que no te guste de ti, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, en resumen, que son consejos muy útiles. Yo, de hecho, los he empezado a aplicar hace muy poquito y, joder, los beneficios, pues es que son muy... O sea, los vais a ver, ¿no?, si empieces a aplicarlos o quienes ya los apliquéis, muy cortoplacistas. Realmente el conocerte a ti mismo, pues es una inversión muy, muy buena. Yo, David, ya que has sacado a Séneca y que Mónica acaba hablando de las personas que nos rodeamos, gran parte de la charla la hemos ubicado en la parte de autoconocimiento, ¿no? Pero no hemos hablado de eso, de lo que decía Mónica antes, de la parte social que tenemos, ¿no?, de las personas que nos rodean. Y quería preguntarte precisamente eso, Mónica. ¿Qué papel juegan las personas que nos rodean en el autoconocimiento, ¿no? ¿O nos metemos en este cubículo de individuos y nos olvidamos de ellos? ¿Qué hacemos? A ver, el individuo tal y como lo conocemos es un invento relativamente moderno y reciente, muy ilustrado. Somos seres sociales. El entorno nos condiciona enormemente en prácticamente todo lo que hacemos. Entonces, bueno, además tenemos bastante evidencia científica, ¿no?, de que el tipo de gente con la que nos relacionamos incide en nuestros hábitos, incluso en nuestro peso. Gente con la que no conocemos y que está en un tercer grado en cuanto a los niveles de contactos, ¿no?, nos influye. O sea que, bueno, pues aquí mi consejo, en la medida de lo que podamos, es elijamos un contexto enriquecedor, nutritivo y estimulante. A mí algunas veces, en alguna cosa, incluso el propio David, ¿no?, ya yendo al tema de que lo va a escuchar, me dice, jo, Mónica, es que eres como súper selectiva. Y yo, pues claro que sí, me lo he ganado, ¿no? Ya con todo lo que me ha tocado vivir, pues tengo muy claro lo que me interesa y lo que no. Trato de rodearme de gente interesante y nutritiva porque eso me ayuda a mí a mejorar un poco cada día y a ser yo una persona pues más interesante y nutritiva, y es como un círculo de virtuosismo, ¿no?, de retroalimentación positiva. Y luego, bueno, pues adicionalmente a esto, además de que el entorno nos condiciona de manera brutal, que por cierto, aprovecho para recomendar aquí, si no lo conocéis, un podcast que se llama Baker Café, de Sergio Parra, del que, por cierto, hace poquito le he visto yo hablando de todos estos temas con bastantes evidencias al respecto, ¿no? Ya un poco poniendo datos, me parece muy interesante. Pero un saludo bueno, aquí a Sergio Parra, por cierto, que también se pasó por el podcast. se pasó. Y Vale, es un pues crack el tío. ese me lo perdí. Pues bueno, yo le he escuchado mucho el hablar de todo esto y al final, bueno, pues se puede resumir en esta frase popular del dime con quién andas y te diré quién eres, que es bastante cierta. Pero luego adicionalmente hay otra cosa interesante también, y es que, esta noción del ser tiene mucha tela, y de la identidad. Y nosotros también nos hacemos en la medida en la que otros nos hacen de espejo. Es decir, que hay algunos procesos de los que es muy difícil tomar autoconsciencia sin otro ser, sin otra persona que de alguna manera te haga una especie de reflejo. O sea, mi perspectiva es que este proceso de autoconocimiento y de introspección es muy útil. Pienso que tiene algunos límites y hay momentos donde es necesario recurrir pues a una
persona o a una tercera persona para, bueno, pues tener ayuda o que incluso te sirva un poco como de referente en el que mirarte o de espejo como para poder verte reflejado a ti mismo o a ti misma. O sea que, bueno, por supuesto que el contexto nos condiciona enormemente. Y no hay mejor manera de conocerse que también preguntar a los otros acerca de cómo te perciben o cómo te están viendo. Es una fuente, obviamente, de conocimiento muy importante. Ujú. Y precisamente aquí hay una herramienta, ¿no?, que mencionáis en el libro que una de las partes es como un cuadrante, pero bueno, una de las partes va en esta línea, que es la ventana de Johari. Y bueno, por si a la gente todavía no le ha explotado la cabeza con la conversación, qué es esta idea, ¿no? Y cómo puede ayudarnos a incorporar ese feedback de otras personas, ese espejo que comentabas, ¿no, Mónica? En nuestro, o combinarlo con nuestro autoconocimiento. La ventana de Johari es una herramienta que viene del ámbito de la psicología cognitiva. Ya la verdad que bueno, es bastante conocida, por lo menos en el mundo del desarrollo y del talento, aunque a lo mejor en otros contextos no tanto. Y por eso decidimos el incluirla, ¿no? Porque puede ser que mucha gente fuera de ahí no la conozca. Entonces, bueno, pues es una herramienta que crearon dos psicólogos que se llaman Joseph Luft y Harrington Ingham. O sea que Johari al final es un poco como casi que el acrónimo, ¿no?, de los apellidos, y sirve para ilustrar procesos de interacción humana. Hay muchas maneras diferentes de utilizar la herramienta. Yo habitualmente como la utilizo es con un propósito de ayudarnos a ser más conscientes de nuestros propios sesgos a la hora de valorarnos. Me parece, la verdad, que muy divertida y sobre todo para personas que se están iniciando en todo esto, pues puede arrojar mucha luz. Porque claro, tú a lo mejor te puedes creer que eres una persona pues súper borde o al contrario súper simpática y que luego las personas a tu alrededor tengan una visión completamente diferente acerca de ti. Entonces, como os digo, yo la manera en la que me gusta utilizarla es con un cuestionario donde además con esto del dato, porque esto no os lo he contado, pero a mí me encanta medir todo el tiempo, bueno, pues yo mis versiones es como, bueno, para que funcione bien lo adecuado es hacerlo con el mayor número de gente posible, que sea anónimo para que la gente no se corte ni un pelo a la hora de responder y por lo menos tratar de limitar esa posible valoración, o sea, los sesgos en esa valoración lo máximo posible. Y luego, bueno, pues a partir de ahí incluso el valorar por colectivos. Pues, por ejemplo, familia, mis colegas de trabajo, o sea, el tener fuentes distintas. Yo, por ejemplo, me di cuenta de que me comportaba de manera diferente con mi familia, igual por ser una familia desestructurada, que en mi trabajo. Es decir, era mucho más majeta una tía en mi trabajo que con mi familia, por ejemplo, ¿no? O incluso con mis amigos, que los tenía a veces un poco desatendidos. Esta herramienta ya hace muchos años me sirvió para darme cuenta de este tipo de cosas. Pero bueno, tú lo que haces es que lanzas una serie de preguntas, yo ahí a menudo las personalizo, tienen que ver con cualidades personales, competencias. Aquí lo suyo es que tú primero hagas una autovaloración, que esa te la guardas tú para ti, y luego que el resto de la gente te valore. Y a partir de ahí, organizando la información, lo apropiado es hacerla con una matriz que tiene 4 cuadrantes, ¿no? Y donde las variables es lo que tú conoces de ti o lo que desconoces de ti, en los polos, frente a lo que los demás conocen de ti o desconocen de ti. Entonces, de esa intersección de variables nos saldrían 4 cuadrantes o 4 áreas. La primera es, pues la más fácil, que es el área pública, que es lo que yo conozco de mí y que los demás conocen de mí. Vale, fenomenal. Eso es como check, validado. Ahí está, totalmente alineado. Siguiente área sería el área ciega, que es lo que los demás conocen sobre mí y yo no conozco. Yo, por ejemplo, pues me tenía por una tía, bueno, así tirando a borde, la verdad. Y yo descubrí ser una tía más simpática, o eso me dijeron, ¿eh? Oye, era anónimo, no tenían por qué engañar. Y me dijeron, no, pues tú eres una tía más simpática de lo que pareces. Digo, anda, pues mira, resulta que quizás tenga yo una cierta capacidad para el sentido del humor o ese tipo de cosas que yo, por supuesto, desconocía. Tiene una imagen de mí misma mucho menos amable, la verdad. Tercer área, el área oculta, que es lo que yo conozco sobre mí, pero los demás no saben. Serían como mis secretos, ¿no? Yo puedo luego decidir si quiero que eso se sepa o no se sepa. Y en último lugar, el área desconocida, que es lo que ni yo ni los demás conocemos sobre mí. Obviamente, como es lo que yo no sé que no sé, pues no lo puedo saber.
Pero bueno, con el resto de la información quizás pueda empezar a lanzar alguna hipótesis como para testar. Y lo que os digo, es una herramienta súper sencilla de implementar, muy fácil y que, bueno, pues para la gente que esté empezando ofrece un montón de información súper interesante. Ostras, yo me acuerdo que la utilicé hace muchísimos, muchísimos años y me has dado ganas de repetir otra vez el experimento a ver qué sale. Y te quería lanzar una pregunta respecto a este último tema y bueno, antes también hemos hablado del feedback, ¿no? De lo importante que era pedir feedback para mejorarnos a nosotros mismos, tener también conocer la imagen que proyectamos a los demás, etcétera, etcétera. Yo me encuentro muchas veces ese problema que supongo que a ti también te habrá pasado de no recibir un feedback sincero y más recibir pues una palmadita en la espalda o recibir pues un susurro en el oído, un aplauso, cuando yo lo que busco no es eso. Sí que es verdad pues que una palmadita en la espalda pues a todos nos agrada y de vez en cuando pues puede ser beneficiosa, ¿no? Incluso si hablamos desde el punto de vista empresarial, pero cuando yo busco feedback, yo busco las partes buenas, por decirlo de alguna manera, y las partes no tan buenas para que yo pueda mejorar. Si tú eres un cliente mío, Mónica, y tú me dices que todo ha sido maravilloso y perfecto, pues dudo que haya sido así, porque lo primero, la perfección ya hemos dicho que no existe, y a mí no me das ninguna herramienta para que yo pueda mejorar y al siguiente cliente, por ejemplo, pues pueda ofrecer un servicio un 1% mejor, un poquito mejor aunque sea, ¿no? ¿Qué estrategias, qué métodos? Aquí también hablamos mucho de psicología, ¿no? ¿Cómo encarar estas peticiones de feedback, estas conversaciones para intentar rescatar información que de verdad nos sirva de utilidad? Y oye, si a mí me dices que todo maravilloso, que soy el más guapo de todos y el más alto y el más fuerte y el más listo, pues oye, pues sí, me alimentas mucho el ego ese día, pero mañana ese 1% de mejora que yo buscaba no lo voy a tener. Dicho esto, ¿cómo enfrentas tú estas situaciones de feedback? Bajo mi punto de vista, lo primero de todo es lograr congruencia en las organizaciones. Es decir, si tienes una organización súper jerárquica con un modelo de liderazgo agresivo, el jefe es un cabrón y luego se quiere que se dé feedback, pues obviamente eso no se consigue. O sea que para mí lo primero es tener congruencia en la organización y desarrollar una cultura propicia al feedback. Lo que para mí implica toda una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas es un clima de seguridad psicológica. Es decir, si la gente tiene miedo a ser despedida, tiene miedo al jefe, a una comparativa, a una regañina en público, pues es muy complicado que luego todo el mundo se vaya a sincerar. De hecho, incluso a veces cuando las pruebas son anónimas, la gente no se termina de sincerar tampoco. Estoy pensando en algunas pruebas de evaluación como tipo 360, que se ha visto además que son tremendamente inútiles en las empresas. De hecho, cada vez se hace menos porque cuesta mucho trabajo que la gente hable de manera sincera. Entonces, yo creo que esto requiere un cambio radical, empezando por la parte de la cultura. Si tu cultura no es abierta, no es una cultura de cuidar, no es un liderazgo de cuidar, sino que es tremendamente competitiva, va a ser muy complicado. Si a ti te van a medir, tipo como en algunas empresas, en plan de organizar a la gente por deciles y el último decil está fuera, si no ha cumplido los objetivos comerciales, claro, si tú eres un compañero mío y nuestro modelo es de competir en lugar de colaborar, obviamente no voy a darte feedback sincero, porque lo que quiero es ganar yo por el camino. Por tanto, se tienen que dar unas condiciones, como por ejemplo la colaboración, y que eso sea de verdad. Porque luego, si no es verdad, eso la gente lo vemos enseguida. Es decir, tiene que ser sincero. Ahora todos a dar feedback. Vamos a ver, pero si tu cultura es de competir, ¿cómo quieres que la gente sea sincera? O sea que eso es lo primero de todo. Segundo, tiene que haber un clima de seguridad psicológica. De la misma manera que hay que el colectivo de psicópatas está sobre representado entre CEOs y directores comerciales, hay mucha gente que no está preparada para poder trabajar en sociedad. Y esto es un poco bestia, pero yo he visto algunas cosas frente a modelos de liderazgo, jefeo súper rancio, gente que grita a sus equipos. ¿Cómo vas a conseguir que en un equipo la gente hable desde la libertad cuando tienes un jefe que es un auténtico psicópata? Digo psicópata desde un punto de vista coloquial, ¿vale? Y popular. Es decir, una persona que grita. Pues además de la cultura, lo siguiente que tenemos que tener es un clima de seguridad psicológica, donde la gente se sienta a gusto, pero ya no solamente para hablar del trabajo, sino para decir, oye, mira, pues yo es que tengo la regla y pues, bueno, ahora la ley lo ampara, ¿no? Pero no me encuentro bien. O a lo mejor tengo un problema de salud mental y estoy en sesiones de psicología, estoy asistiendo a un psicólogo. Es decir, tiene que haber seguridad psicológica para que la gente se pueda expresar con libertad. Y si esas dos condiciones son como condiciones sine qua non, si no ocurren,
lo tercero, que es la técnica, no va a suceder. Por eso empezamos desde lo más estratégico hasta lo más táctico. Lo más táctico es que hay que aprender técnicamente, pero se tiene que dar lo anterior. Ojo, si no, lo que os voy a decir no vale para nada, que es saber dar buen feedback. Es decir, pues obviamente si el feedback va a ser positivo, procura hacerlo en público, porque eso genera un círculo virtuoso y refuerzas la propia autoestima de la persona frente a los compañeros. Si vas a echar una regañina, pues hazlo en privado, cosas que son de ABC, de verdad. Pero el tema de reñir en público es como, mira, pues no estamos en el colegio. No es que ni en el colegio se debería hacer eso tampoco, ¿no? Pero bueno, lo malo en privado, lo bueno en público. Luego, más cosas a la hora de dar feedback. Es un arte dar bien feedback, ¿eh? Primero resalta las cosas positivas. Si solo dices lo negativo, pues va a llegar un momento que, por más razón que tengas, esa persona le vas a acabar dinamitando su propio autoconcepto o la capacidad de hacer las cosas. Por tanto, empieza siempre por lo positivo. Luego hay toda una serie de habilidades de comunicación. Pues trata de utilizar mensajes que, en la medida de lo posible, pues no sé, no tengan que ver con los verbos ser y estar. Es que tú eres. O es que hay mensajes que son muy fuertes y que se quedan grabados para siempre y que le puede hacer mucho daño a la gente. Hay que tener mucho cuidado con cómo se dicen las cosas, el hablar más desde el yo, bajo mi punto de vista. Y luego dar siempre pautas concretas de mejora. No vale que te diga, esto es una mierda. No, pues mira, después de haberlo revisado, pienso que esto se podría mejorar de A, B, C y D. Y hay que dar pautas muy concretas de mejora. Es decir, si tú a una persona le dices que esto que ha hecho no sirve o no está bien, pero no le das una pista acerca de cómo mejorarlo, ese feedback en realidad no sirve para nada más que para erosionar la propia confianza de la persona. Por lo tanto, hay que aprender a dar feedback. Y eso, o sea, hay que aprender a dar pautas concretas y específicas de mejora. Y bueno, pues eso es un arte. Y eso hay que entrenarlo y hay que saber de comunicación. Luego, otra cosa que salía antes en algún momento, el tema del ego. O sea, es como lo básico, es como una discusión. Si yo me enfrento a un debate con el ánimo de ganarlo o de ser la reina del mambo, pues muy poco voy a sacar de ese debate. Yo si voy a un debate pensando que en que yo no voy a atacar a una persona, sino que lo que voy a hacer es contrastar ideas, pues voy con una predisposición diferente, porque lo que yo quiero es que ganen las mejores ideas. Y si mis ideas no son las mejores, fantástico, porque habré aprendido algo. Es como al contrario, el destruye mis ideas, porque así aprenderé algo. Significa que tú has tenido la capacidad de mejorarlas. Claro, eso implica una actitud de humildad y de madurez personal. Pues, ¿qué queréis que os diga? Que yo a menudo pues no me la encuentro, porque todavía la gente está como peleando con su ego y por ser el mejor y por competir. Entonces es como, mira, pues te quedan 10 añitos de mirarte todo esto hasta realmente estar en una predisposición personal y psicológica como para realmente poder aprender. Yo, Mónica, bueno, quería darte las gracias y a David también por lanzar la pregunta, por este bonus track, porque, a ver, yo personalmente me apunto deberes. A mí se me olvida mucho la parte de contar lo bueno a la hora de dar feedback. David es la mayor víctima, yo creo. Así que aprovecho también para pedirle perdón si alguna vez. Porque voy siempre a lo negativo y es como, mira. Voy a poner aquí de fondo música de esta, la de Gladiator. No, pero es verdad, es verdad. Bueno, tú lo sabes, David. Esta parte, porque voy simplemente a lo que me rechina y voy como yo cambiaría esto o lo enfocaría así. Y se me olvida felicitar la parte buena de trabajo que obviamente... Sobre todo, esto creo que es importante lo que dices tú, Sergio, y tiene mucho que ver con lo que ha dicho Mónica y que pues, yo también me encuentro muchos perfiles de personas más en la parte de ego que en la parte de haber hecho esa madurez, ¿no? Y que estén preparadas para dar y recibir feedback, que a veces no sé qué es más difícil, si dar o recibir, porque muchas personas tienen puño de hierro y mandíbula de cristal. Ojito, que eso es peligroso también. Yo en este caso, ¿vale? Ya que has abierto el cajón de mierda, Sergio, aquí delante de todos, yo pues a veces me puede sentir incluso pues un poco mi ego, ¿no? Mi parte de ego más instintiva, más irracional, pues un poquito atacado, pero al final yo te conozco, ¿no? Y al final yo sé que lo haces con el objetivo de mejorarme a mí, mejorar lo que estemos haciendo, lo que esté escribiendo, si es un artículo, lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú ese feedback o yo un feedback parecido se lo doy a otra persona que no me conoce tanto,
pues igual sí que lo puede malinterpretar, ¿no? Porque al final yo sí que ya te conozco lo suficiente como para decir, bueno, pues mira, la parte de la hamburguesa, el primer sándwich, Sergio se lo ha dejado, ha ido directamente ya a la mierda, se ha dejado, digamos, sus panecillos, pero no pasa nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que si alguien no te conoce o yo suelto un feedback muy directo, si yo estoy preparado para recibir ese puñetazo, pues bien, ¿no? Pero como no estoy preparado, pues hostia, lo que dice Mónica, ¿no? Igual me rompes 2 dientes y me cuesta recuperarme un año entero de esa lesión, porque también me he dado cuenta de que hay muchas personas que tienen muchos conflictos internos en empresas, con compañeros, con jefes, de un feedback, una frase simplemente mal dicha en un momento, en un día muy malo, como ha dicho Mónica también, ¿no? Oye, igual tú, Sergio, hoy me dices, esto está mal y no pasa nada, pero me lo dices mañana, que he tenido un día de mierda, que se me ha muerto un familiar, que me ha dejado la novia, que patatín, que patatán, y esa frase me martillea durante 6 meses más. O sea, que es muy peligroso y al final somos humanos y lo que hemos hablado al principio, ¿no, Mónica? Que procesos y personas. Y los procesos, pues es muy maravilloso, ¿no? El diseñar y construir procesos, pero al final, ¿quién ejecuta esos procesos? Los humanos, ¿no? Y esos jefes psicópatas de los que hablas, pues también me encontraba algo yo por el camino y se les olvida muy fácilmente que trabajan con seres humanos. Y nada, Mónica, bueno, agradecerte la charla y el bonus track de nuevo. Y bueno, ya para cerrar, ahora si queréis nos ponemos sentimentales otro poco fuera de micros. ¿Dónde pueden encontrarte y dónde pueden comprar el libro? Que es lo importante también. Cuéntanos un poco. Muy bien, bueno, pues encontrarme en LinkedIn como Mónica Quintana, en Twitter como Moquintana, aunque bueno, yo estoy ahí todavía en proceso de empezar a contar cosas. Espero seguir contando muchísimas más. Luego, bueno, la empresa, si queréis seguir un poco lo que hace, se llama Mindset, la página web mindset.tech, T-E-C-H. Tengo página web personal también que es monicaquintana.es y luego también iremos publicando contenido adicional al libro porque no lo había contado, pero hay diferentes maneras de leerlo. Te lo puedes leer de corrillo, puedes leerlo tomando notas o luego puedes tomártelo como una especie de curso para hacerte un upgrade en 15 semanas y estamos publicando un montón de contenido adicional en la página libroupgrade.com. Y luego, bueno, pues en cuanto al libro, están las principales librerías, también en Amazon, tenemos versión digital y bueno, pues no sé, por mi lado deciros que estoy muy agradecida de que me hayáis invitado a participar. Me estoy animando yo mucho con esto del mundo del podcast, o sea que igual pronto me podréis seguir en algún podcast. Aquí lo dejo, la semilla plantada para que ya no haya vuelta atrás. Te has comprometido ya, ¿eh? Ya me he comprometido públicamente. Ya no hay vuelta atrás. Como sabéis que soy una persona de resultados, además, ahora ya no me va a quedar otra que hacerla. Tengo aquí buenos maestros de los que aprender, por supuesto. Como os digo, os sigo desde hace tiempo. Y bueno, pues ha sido un placer. Me lo he pasado fenomenal con vosotros. Pues oye, Mónica, lo mismo te digo, ha sido un placer. Dejaremos todos los links que nos has comentado en las notas del episodio y en la entrada web para que la gente pueda clicar directamente desde ahí. Y un fuerte abrazo. Me lo he pasado súper pipa. Se han quedado muchísimos temas en el tintero porque la verdad que es una maravilla pues contar con alguien como tú que se puede hablar de muchas cosas diferentes y se puede profundizar en casi todas ellas. Así que, bueno, pues en el futuro, oye, si al final ese podcast se sale a la luz, pues tendremos otra excusa para que te pases por el podcast y volvemos a hablar de otros temas, si te parece. Pues yo encantada, ya sabéis que me apunto a los saraos, o sea que por supuesto contad conmigo y un abrazo muy fuerte también para los dos, un auténtico placer. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo.